nuevo webinar que vamos a tener a un amigo, a Manuel Zambrano, director de Seguridad y Salud en Vialterra. Él viene a hablar de las técnicas en investigación de accidentes, viene a contar su práctica. Ya habéis estado en algunos de los webinars que él ha impartido, ya habéis visto, oye, pues quiere agradecer que pueda compartir aquello que llevan a cabo en su organización. El mundo de la prevención, bueno, pues al final el compartir entiendo que es un efecto multiplicador lo que hace, ¿de acuerdo? Y al final es un poco ir aprendiendo, ¿no? Aquí no competimos unos con otros, sino al final es aprender y esto repercute pues al final en el día a día de las propias organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, daros, como decía anteriormente, la bienvenida a todos, darle la bienvenida y el agradecimiento a Manuel por prepararlo y por dedicar este tiempo con nosotros. Y vamos a comenzar cuando quieras, Manuel. Pues adelante y todo el escenario tuyo. Como siempre lo que haremos, te daremos tiempo para exponer. Y a partir de ahí, pues lo que haremos luego al final, pues abrimos el micro o preguntáis a través del chat y nada, también a animaros a compartir y poner también la cámara, ¿no? Que hace más entretenido para el expositor la sesión. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Manuel. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Como siempre, darte las gracias por darnos el escaparate, que siempre lo digo, y no dejo de decirlo porque debe ser así, estábamos hablando anteriormente, de darnos un poco de visibilidad. A ver, el tema es recurrente, el tema tiene lo suyo. Como bien sabéis, yo soy, bueno, como algunos conocéis, yo soy criminólogo, con lo cual es digamos, una figura un tanto raro como técnico de prevención de riesgos laborales. No sé si hay muchos, pocos o ninguno, o yo, supongo que habrá muchos más. Pero el tema es recurrente porque en esta webinar lo que trato de aportar es un poco de reflexión, más que de conocimientos, que en este caso también, pero sobre todo un tema de reflexión. Digamos que es un tema muy complejo, daría mucho de lo que hablar, tendríamos que utilizar horas y horas. Lo que voy a hacer en principio es una exposición más o menos de cuál es la situación que tenemos desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, que es, digamos, la raíz de esta webinar. Y después, digamos, aportar una visión de algo que muchas veces se nos escapa, pero que al final nos vemos inmiscuidos en muchas de estas situaciones cuando tenemos accidentes graves o mortales. Sobre todo graves o mortales. Los accidentes leves, pues bueno, no se les suele dar un tratamiento a menos que después soliciten recargo de prestaciones y demás, que sí que hay que presentar informe de investigación de accidentes, pero esto está más bien enfocado a los accidentes, digamos, graves y mortales. Eh, Voy a empezar la exposición, como he dicho, diciendo cómo está ahora mismo la situación. La situación, a ver si me deja pasar esto. Vale, sí. Vale. Lo primero es el concepto de accidente, que es desde el punto de vista de prevención, es una lesión que se sufre como consecuencia del trabajo y, y esto nos afecta a los trabajadores por cuenta ajena. O sea que no estamos hablando de otro tipo de accidente. Y también había que hacer una distinción entre los accidentes que se producen como consecuencia de enfermedades que no estén incluidas dentro de lo que serían enfermedades profesionales. Entonces, digamos que el accidente, o sea, la enfermedad con motivo de un accidente también habría que tratarlo desde este punto de vista. Esto está sacado de la ley 8/2015, de la Ley General de la Seguridad Social, que no sé en otros países dónde estarán contemplados, pero supongo que tendrán la misma catalogación o se le dará el mismo tratamiento. Bueno, antes de nada, lo que quería decir que estas técnicas de investigación de accidentes están vistas desde el punto de vista desde la observación. Desde la observación, que muchas veces se nos escapa, pero después más adelante haré un poco de inciso por qué hay que tratarlo desde la observación. ¿Por qué se trata así y por qué se trata así desde los organismos públicos? ¿Vale? Entonces, bueno, el primer sitio donde nos aparece el tema de la investigación de accidentes, la primera, digamos, las primeras menciones desde el punto de vista de la ley es la actividad preventiva, en el artículo 16, donde nos dicen que cuando se produzca un daño a esos trabajadores que hemos dicho anteriormente,
pues el empresario tiene la obligación de investigar estos accidentes, de investigar las causas del accidente. Esto tiene un fin desde el punto de vista de prevención, tiene el fin de que no se vuelvan a repetir los accidentes, pero bueno, no es desde este fin desde el que lo vamos a tratar, aunque también hace mención a ello. En la presentación os he puesto, por ejemplo, pues una parte de lo que sería una investigación de accidentes de nuestra empresa. O sea, una parte no, digamos que el documento del sistema de gestión donde lo tenemos contemplado, la investigación de accidentes. Eh, Como siempre, sabéis que no tengo ningún problema en pasaros cualquier tipo de documento porque aquí lo que estamos es para que todos avancemos y todos hagamos cosas, avancemos en prevención sobre todo. Este artículo de la ley, donde nos dice que hay que hacer una investigación, también nos lleva a otro artículo de la misma ley, de la 31/95, donde nos dice que el empresario, en caso de que se produzca un daño, como hemos dicho anteriormente, debe elaborar y conservar esa investigación de accidente, donde se averigüen, donde se miren las causas. Este documento donde se averiguan las causas, no solo se debe elaborar y conservar, sino que hay que notificarlo a la autoridad laboral. Esta notificación en España, no sé en otros países, pero en España se hace a través de un informe un parte que es el parte delta. En este parte delta, pues aparecen causas, aparecen los datos del trabajador, datos de la empresa, bueno, cómo se produjo el accidente, en fin, una serie de datos que la administración después pues, los puede utilizar o no los puede utilizar, pero que está obligado el empresario digamos que a disponer de ello y a comunicarlo. Aquí en esta presentación, pues por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que con independencia de que se haya comunicado a la administración, pues disponemos un registro, que incluso lo que nos viene bueno, el registro está contemplado también en lo que serían las ISO 45001 en cuanto a información documentada. ¿Qué aparece ahí? Pues nosotros en este caso lo que venimos a reflejar es todos los datos del accidente, si se ha investigado, si no se ha investigado, quién lo ha investigado, qué empresa era, si ha sido un técnico de prevención, si no ha sido. Pero bueno, lo que estamos haciendo con esto simplemente es un cumplimiento legal. El cumplimiento legal que nos dicen que tenemos que comunicar, lo que tenemos que tener la documentación y que tenemos que tener, digamos, todo lo relacionado con el accidente y además cumplimos por el tema de la ISO 45001 como información documentada que nos obliga digamos, a seguir la actividad preventiva que estamos desarrollando. ¿Con qué objetivos? ¿Con qué objetivos? Pues yo diferenciaría tres objetivos. Un objetivo principal, un inmediato y un derivado. El principal son las causas. El principal son conocer las causas. Las causas que han generado el accidente. Tened en cuenta que estos son medidas de prevención reactivas, porque las estamos haciendo a través digamos, una vez que se ha producido el accidente. O sea, no son medidas preventivas, son medidas reactivas. Eh, Hemos dicho que el primer objetivo, el objetivo principal es averiguar las causas. El segundo que hemos dicho que era inmediato, que era, digamos que generar conocimiento, o sea, saber por qué ha sido, o sea, eliminar esas causas, evitar la repetición, o sea, lo que estamos en definitiva es adquiriendo datos. Y otro de los objetivos son los objetivos derivados. Y los objetivos derivados son pues, ver los fallos, las mejoras en cuanto a la prevención una vez que tenemos detectado esos fallos, la identificación de las causas. En definitiva, con todo esto, lo que estamos recabando es información. O sea, con todo esto, el objetivo principal es recaudar información, sobre todo para implantación de medidas preventivas, que ya dejarían de ser medidas reactivas. En este caso ya empezarían a ser medidas preventivas, pero siempre a consecuencia de. Em, ¿Por qué es importante la investigación de accidentes? Pues sobre todo porque estamos conociendo que existen riesgos y además esos riesgos los estamos conociendo
por unas consecuencias que ya se han producido, o sea, ya se ha producido el accidente. No sé si ha sido porque esos riesgos no se han detectado, porque los hemos infravalorado esos riesgos también, que en muchas ocasiones suele ocurrir, que no se le dé la importancia, digamos, que tienen esos accidentes, o bien porque las medidas preventivas que habíamos previsto para contrarrestar esos riesgos pues no han sido las adecuadas. Esto no, esta investigación de accidentes nos está aportando esos datos que hemos dicho anteriormente y nos puede servir para el futuro. Siempre que hemos dicho que en los accidentes no se producen por una sola causa, con lo cual, como no se producen por una sola causa, esta investigación de accidentes, esta recogida de datos, pues nos puede ser beneficiosa en el futuro para que esas causas sean tratadas. Eh, ¿Qué se deriva de todo esto? Una obligación legal, como hemos dicho, porque el empresario tiene la obligación de investigar estos accidentes, como hemos dicho anteriormente, de recabar los datos y de aportarlos a la administración. Y siempre que no se realice, siempre que haya un daño, estamos hablando siempre que se produzca un daño, no estamos hablando de accidentes en blanco y demás. Estamos hablando de accidentes que produzcan un daño. Entonces, esto si no se realizara por parte del empresario, pues sería un incumplimiento con una calificación como grave. Eh, lo ideal desde el punto de vista preventivo, lo ideal es investigarlos todos. Nosotros en nuestra empresa los investigamos todos los accidentes, tanto accidentes graves, bueno, hemos tenido la suerte de no tener mortales, graves, leves, incluso accidentes en blanco o cuasi accidentes o accidentes, incidentes también, todos se tratan. Con la intención que hemos dicho antes, recabar datos, porque cuando se produce un accidente, como hemos dicho, que había algo que fallaba, había causas que fallaban. Pues lo que habíamos dicho, que no se había detectado bien los riesgos, que se habían infravalorado, etcétera. Investigación de accidentes, pues ¿qué sería la definición? Pues sería una técnica, esto está sacado de un temario digamos que se utiliza para el proceso selectivo en titulados superiores en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ellos nos dicen, una técnica utilizada para el análisis con el fin de conocer por qué sucedieron el accidente o por qué sucedió. Como hemos dicho anteriormente, las enfermedades profesionales tienen otro tratamiento. Aparecen en un listado de enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque tienen ese tratamiento diferente porque no se produce por un hecho concreto, sino puede ser porque requiera una continuidad en el tiempo o bien porque aparecen muy a posteriori después de haber realizado los trabajos, fruto del trabajo realizado durante muchísimo tiempo, o porque las medidas correctoras y preventivas no se han tenido en cuenta, no se han tenido en cuenta porque se desconocían en principio. La mayoría de las enfermedades profesionales que se están estudiando o que se han estudiado han sido porque las medidas preventivas o porque la enfermedad no se conocía en ese momento y porque las medidas preventivas o las medidas correctoras que se implantaban, existía totalmente desconocimiento de eso. Hoy en día, pues tenemos muchos casos en los que sí que se utilizan otro tipo de medidas preventivas porque las enfermedades ya se conocen. Tema recurrente, el amianto, por ejemplo. Pues antes se trabajaba en fábricas de refractarios y no había ningún tipo de protección. Si acaso una mascarilla que tampoco. Entonces, esas enfermedades profesionales tienen diferentes tratamientos. Aquí vamos a tratar exclusivamente el tema de accidentes laborales. Bien, esto hemos dicho que es una técnica y cuando hablamos de técnica hablamos de metodología desde un punto de vista científico, porque esa es la diferencia. La diferencia entre hacer un análisis de accidente o una investigación de accidente desde el punto de vista científico o hacer una investigación de accidente, digamos que al libre albedrío, pues es el método. Disponer de un método, disponer de algo programado, algo esquemático, algo que se pueda defender. Entonces, ¿qué diríamos? Pues que la metodología son los criterios que vamos, hoy los procedimientos a la hora de investigar. En este caso, habría que diferenciar entre la cadena de hechos y los factores de riesgo.
los hechos son las desviaciones que se producen y los factores de riesgo son las causas que producen esas desviaciones. Entonces, en este caso se diferencian de dos tipos. Sobre todo, cualquier prevencionista que haga investigaciones de accidentes, pues va a tener siempre en las investigaciones de accidentes va a intentar averiguar las causas inmediatas y las básicas. Las bases, digamos, inmediatas, si tiene una relación directa, si las elimináramos no se produciría el accidente, y las básicas lo que hacen es que motivan a las inmediatas. Estas investigaciones de accidentes, digamos que es la metodología más utilizada en prevención de riesgo, y la metodología más utilizada en prevención de riesgo siempre suelen ser, o normalmente suelen ser, tener estos 4 puntos: una toma de datos, una integración de los datos que hemos tomado, la determinación de las causas y la determinación de las medidas preventivas. No tiene por qué aparecer en la investigación de accidentes, pero normalmente se suele pedir que se incluya. Desde el punto de vista de la criminología o de la policía científica, la de la toma de datos es la más importante. Esto, por ejemplo, yo lo que he visto, mi experiencia hasta ahora, lo que he visto que desde el punto de vista de la prevención no es así. O sea, desde el punto de vista de la prevención, lo más importante siempre es irse a factores, causas y demás, pero nunca lo más importante ha sido la toma de datos. Yo tengo la sensación, y es lo que he visto durante mucho tiempo, es que dependiendo de cómo hayas tomado los datos, la investigación puede, digamos, que desviarse hacia un lado o hacia otro. Quiero decir, que una toma de datos incompleta no te proporciona en muchos de los casos toda la información correcta a la hora después de tratar el accidente o la investigación de accidentes. Entonces, desde el punto de vista de prevención, como hemos dicho, se utiliza la metodología más utilizada son esos 4 puntos, y los métodos donde se aplica esa metodología, que me he quedado, vale, que no lo estaba viendo, perdón, no lo estabais viendo. Y los métodos más usados, en este caso, desde el punto de vista de prevención, son estos que os he puesto aquí. Os he puesto unos cuantos de métodos más usados, que son, digamos, los que más se utilizan desde el punto de prevención, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, que son estos que digo: el árbol de fallos y errores, el árbol de causa, los métodos de análisis de la cadena causal, el método de los 5 porqués. Cada uno utiliza el que le parece. Yo utilizo, digamos que un popurrí, hago una mezcla de algunos de ellos. El método SCA o TAS y el método ICANN. Bueno, a ver, yo simplemente os lo he puesto esto para que veáis la diferencia que quiero hacer en el final de la exposición, porque como os he dicho, el tema es muy amplio, no es para hacerlo en una webinar, porque, vamos, es inviable, porque hay muchísima información que aportar, y esto hay mucho de lo que, digamos, de lo que hablar entre el medio de cada información. Pero sí que quería que vierais, os estoy poniendo todo esto que se utiliza en prevención para que vierais la diferencia de lo que trato de hablaros en esta webinar, que de lo que trato de hablaros más bien es de concienciación, de que tenemos que aportar, tenemos que tener otra visión más profunda. No tenemos que quedarnos con lo que se hace hoy en día en prevención, que en muchos casos es muy deficiente, y no lo digo por mí, que también, sino por lo que los informes de investigación en accidentes que se ven en el día a día. Entonces, bueno, os he puesto aquí una breve reseña de cómo son cada uno de los métodos utilizados. Pues el árbol de fallos, donde te dice que es un método deductivo, parte de una selección de sucesos no deseados, que no tiene por qué ser un daño, pero sí un suceso. E intenta averiguar los orígenes del suceso. El árbol de causa determina las causas originarias en el accidente a eliminar y a controlar. No se produce por una sola causa, puede ser multicausal. De hecho, es multicausal. Los accidentes no se producen por una sola causa. Y las causas no nos debemos de centrar solo en el error humano o en lo técnico, porque eso lo que trata de buscar es un culpable. Y desde el punto de vista preventivo, buscar un culpable, no buscar las causas, porque las causas pueden estar en muchos factores, en el origen, la planificación y demás, pero un culpable, pues no. A lo mejor el culpable es el sistema. El sistema, quiero decir, organizacional de la empresa. Detecta las causas organizativas, que suelen estar en el origen de los problemas,
y parte de una situación del daño. O sea, partimos del daño y vamos a encontrar las causas. El método de análisis de la cadena causal pues, está basado en un modelo de causal de pérdidas. Pretende comprender y recordar hechos que se dieron por esa pérdida y en cada etapa busca antecedentes. Bueno, simplemente os estoy haciendo un recordatorio de lo que son los métodos estos para que veáis la diferencia con lo que vamos a comenzar a partir de ahora, lo que vamos a hablar a partir de ahora. El método de los 5 por qué es ir haciéndose 5, otros dicen que 7, y haciéndose preguntas sobre por qué ha sucedido en cada una de las respuestas que te da y llegas digamos, con una conclusión final. El método SCA, que se centra en el proceso de investigación a partir de la detección de la causa raíz, pero claro, hay que primero detectar la causa raíz. El método ICANN pues, va más allá de una causa única, igual que en este caso el árbol de causas, que es multicausal. Identifica las causas inmediatas y después otras causas que son, digamos, subyacentes a esta causa inmediata. Pero esto simplemente lo he puesto desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, lo que hacemos prácticamente todos en prevención de riesgos. Por eso le he puesto aquí en amarillito seguridad y salud, porque una cosa es seguridad y salud y después otra cosa son un informe de investigación de accidente que aunque sea producido por un tema de seguridad y salud, pero se está investigando desde un punto de vista del delito. Esto empezamos a hablarlo ahora, que es la investigación de la administración pública. Y aquí es donde podríamos hablar de que ya empieza a ver de por qué quiero concienciar sobre este tema de la investigación de accidentes desde el punto de vista de unas técnicas que nos ayuden a solucionarlo. Que las técnicas os las voy al final os pasaré, digamos, unos esquemas para que vosotros los veáis y el que quiera información le enviaré toda la información del mundo. Bueno, toda la información del mundo que la dispongo desde el punto de vista de policía científica o desde el punto de vista de criminología o criminalística. A ver, bueno, pues entonces, la administración pública. La administración pública, cuando se produce un accidente grave o un accidente mortal, ahí interviene. Estamos hablando de qué, estamos hablando de que se haya producido un daño. Estamos hablando de un accidente grave o mortal donde se haya producido un daño. ¿Por qué interviene la administración pública? Pues, entre otras cosas, porque es un delito. Estamos hablando ya de un delito. Bueno, cualquier tipo de accidente es un delito por la ley de prevención de riesgo en nuestro país, pero cuando se produce un accidente grave o mortal, como es un delito, pues tiene que participar entonces la administración pública. Es que aparece en el Código Penal, aparece, como os tengo reflejado aquí, en el título 15 de los delitos contra los derechos de los trabajadores. En concreto, el artículo 316 habla de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, eh, interviene la administración pública. ¿Y de qué manera interviene la administración pública? Pues con investigaciones externas, con los organismos públicos. Pues tenemos, digamos, tres entes que son los que están obligados a esta intervención. Uno, la autoridad laboral, que es la competente en la comunidad autónoma donde se produzca el accidente. Otro, el organismo de la seguridad social que le corresponde, que en este caso suele ser Inspección de Trabajo. Y otro, el Ministerio de Justicia. ¿El Ministerio de Justicia a través de quién? Pues tenemos un fiscal de prevención de riesgos laborales. O sea, como es un delito y esto está tipificado, entonces la Administración de Justicia también interviene, jueces y tribunales. ¿De qué manera? Con la fuerza del cuerpo de seguridad. Ahora hablamos de la investigación del accidente. Fuerza y cuerpo de seguridad, sabéis que cuando se produce un accidente grave o mortal, llamamos al 112, llamamos a quien sea, pero fuerza y cuerpo de seguridad se persona en el centro de trabajo y hace una investigación de accidente. Esta investigación de accidente que hace fuerza y cuerpo de seguridad, ¿por qué se hace? Pues en principio porque como hemos dicho, está tipificado, pero después tenemos una ley que es de prevención de riesgos laborales que habla de los derechos y las obligaciones de los empresarios, de los empresarios, y el artículo 14 concretamente, que es un derecho de protección eficaz frente a los riesgos. Entonces, este deber de protección, ¿quién lo tiene que investigar? En este caso, cuando se produce un accidente, lo investiga Fuerza de Cuerpo de Seguridad, Guardia Civil, desde su posición de criminalística, o Policía Nacional desde el punto de vista de policía científica. En otras comunidades lo desconozco, creo que en la comunidad autónoma de Cataluña sí que intervienen Mossos d'Esquadra,
pero en otras comunidades no sé si en el País Vasco sí que interviene la Archancha o no lo sé, no lo sé, pero en principio fuerzas y cuerpos de seguridad intervienen porque estamos hablando de un delito, que esto no se nos debe olvidar, no solo desde el punto de vista de preventivo, sino desde un punto de vista penal. Entonces, ¿qué es lo que me planteo yo? ¿Qué es lo que me planteo yo desde mi experiencia? ¿Es positivo que conozcamos cómo funcionan estos organismos públicos cuando nos hacen una investigación de accidentes? ¿Lo hacen de la misma manera que lo hace un técnico de prevención? Yo creo que no. Yo creo que estamos hablando digamos, de situaciones diferentes y por eso la importancia que para mí tiene que tengamos otra visión de cómo investigar los accidentes, que no quiero decir que con esto haya que cambiar ni árbol de causas, ni... No estoy hablando de eso, estoy hablando de que tenemos que tener otra visión de cómo afrontarlo y esta visión nos tiene que llevar a que podamos en muchos casos defendernos o conocer de por dónde nos pueden venir los problemas o las situaciones que después nos vienen, porque después sabéis que nos llaman a un juzgado cuando ocurren accidentes de este tipo. Pues entonces tener una visión de cómo lo hacen las fuerzas de cuerpo de seguridad, pues nos puede aportar algo. A ver, yo la visión que tengo, digamos que el conocimiento que tengo me lo ha proporcionado mi formación profesional, pero sí que es verdad que hay ya mucha bibliografía por ahí. Antes no había. Antes exclusivamente pues policía científica tenía sus métodos de policía científica de cómo hacerlo, pero eso solo estaba dentro del círculo de policía científica. Pero hoy en día podemos entrar en cualquier web y demás y hay información, vamos, infinita. Incluso, como nos ha dicho antes Agustín, cuando haces perito de prevención de riesgos laborales, pues normalmente suelen meter un tema de esto, de investigación de accidentes desde el punto de vista de lo que sería la criminalística. Aquí vamos a hablar de criminalística, vamos a dar vamos a pasar por encima, no vamos a hacer criminalistas ni mucho menos. Pero, pero bueno, de ahí la importancia que creo que tiene que la investigación de accidentes se tome desde otro punto de vista. Entonces, antes de nada, una mención, porque la gente confunde. No es lo mismo criminología que criminalística. A ver, ¿en qué se parece en criminología, digamos, con prevención de riesgo? Bueno, yo bajo mi punto de vista, a pesar de que muchísima gente lo trata como algo muy técnico, de hecho, la administración lo trata algo muy técnico. Yo no puedo, soy criminólogo, pero yo no puedo ser, por ejemplo, subinspector de trabajo por un tema de prevención de riesgos, de seguridad y salud. Me lo prohíben, tienen que ser ingenieros, arquitectos, bueno, ya sabéis cómo está. Entonces, es la misma administración la que lo contempla desde un punto de vista técnico, pero bajo mi punto de vista, y más ahora que se hace muchísimo, muchísimo hincapié en temas de psicosociología y demás. Fijaros lo que tenemos hoy en día, que hay de todo en cuanto a máster en psicosociología, hay bueno, temas de tratamiento de riesgos por psicosociología, bullying, un montón de cosas. Entonces, ¿qué me parece a mí que tiene una semejanza con lo nuestro? Porque es una ciencia jurídico-social. Y sabéis que en prevención de riesgos, leyes tienes que conocer muchísimas, todas relacionadas con seguridad y salud, pero las tienes que conocer, con lo cual, bajo mi punto de vista, es algo que nos asemeja a lo que es la prevención de riesgos. La criminología. La criminología yo os he hecho un resumen aquí para que sepáis en qué consiste, que es una ciencia empírica, sobre todo eso. Eso es algo que no, nos diferencia, por ejemplo, con el derecho. Estudia el crimen y el delito, a la persona, al infractor, que el infractor no tiene por qué ser uno que va con una pistola. Estamos hablando del delito. En prevención de riesgo hay una cosa que se llama delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, la víctima, que también influye, y el entorno social. Estos tres puntos, víctima, víctima, delito y entorno social, es la base. Ahora, incluso de la víctima hay una parte de la criminología que es la victimología, que también estudia, digamos, digamos, a la víctima y sus factores. Eh,
trata de suministrar una información válida. Fijaros lo que dice ahora, que trata digamos, de aportar una información válida. ¿Y en qué nos afectan las investigaciones de accidentes? Yo creo que es fundamental que sea válido. Si estamos recabando datos, el fin es conocer las causas. ¿Con qué intención? Con que no se vuelvan a repetir. Si no tenemos una información válida, contrastada sobre por qué ha ocurrido, pues bueno, pues se podrá volver a repetir, porque lo único que estamos haciendo es un trámite. Estamos investigando porque la ley nos obliga, estamos aportándolo a la administración, digamos, a la autoridad laboral, pero no lo estamos aportando con todos los datos. Entonces, por eso yo considero que es importante. Y estudia los procesos de infracción de las normas. Y aquí nos afectan muchísimo, porque otra cosa no será, pero en prevención de riesgo, leyes y normas tenemos a patar, vamos, a patar. Eso es la criminología. La criminalística, que la gente lo confunde, y aquí sí que criminalística es la que más interviene en el tema de la investigación de accidentes. Pues una rama, digamos, de la criminología o del derecho penal. Depende qué autor te lo diga, te va a decir uno del derecho penal y otro de la criminología. Pero sí que es verdad que la criminalística está, digamos, que auxilia mucho al derecho penal. Auxilia mucho al derecho penal. Son conocimientos, métodos y técnicas de investigación del hecho delictivo, desde el punto de vista de las ciencias naturales. O sea, estamos hablando de una ciencia, digamos, entre paréntesis, pura y dura. ¿Con qué fin? Con determinar la existencia de un hecho delictivo, que volvemos a decir que en prevención de riesgo hay hechos delictivos. Cualquier exposición a un riesgo en prevención de riesgo, un hecho es un delito, con lo cual nos afecta. Y señala la intervención de los sujetos que son partícipes de ese hecho delictivo y de los que puedan verse afectados. ¿Con qué intención? Con llegar a la verdad. Esa es la criminalística. Paso un poco más de la criminalística, por eso pongo pequeña noción, que estábamos hablando que era una investigación científica del delito y procede de los dos términos estos, del latín crime inis, que es un delito grave, y del griego istas, que es una ocupación. O sea, digamos que la conjunción sería el que se ocupa del delito, el que se ocupa del crimen. Muchas veces, como aparece el nombre de criminalística, todo el mundo lo relaciona con crimen, con asesinatos, y no, estamos hablando de delito simplemente. Entonces, ¿a través de cómo lo hace la criminalística? Pues buscando una metodología científica. Es lo que os decía antes, la diferencia entre una buena investigación de accidentes desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista de la ciencia, es que tiene un método y tiene demás. Y está todo muy regulado. Otra cosa sería que lo hagamos de manera arbitraria, que podemos hacer cada uno lo que queramos, que es lo que suele ocurrir. Si leéis una investigación de accidente, la descripción del accidente, bueno, algunas son alucinantes, algunas estamos poniendo el parche antes de que salga el grano. Busca fines teóricos. Las características que tiene que ser metódica, clara, precisa, crítico, sistemático, predictivo, legal y verificable. Y verificable es muy importante, porque una causa, si nos lleva una causa y pretendemos que no exista otro accidente, tenemos que saber, tenemos que eso ha sido así. Se ha podido verificar para que el siguiente no vuelva a ocurrir. Métodos de dos tipos, el deductivo y el inductivo. Yo me voy a quedar con el inductivo porque es el que más relacionado está, digamos, con la investigación de accidente de lo que pretendo hablaros, que es la observación, a través de la observación, de la hipótesis y de la experimentación. Por eso os digo que está muy relacionado también con la criminología, porque es un método empírico y se basa en la observación y en la experimentación sobre todo. Bueno, digamos que con esto que os quería decir de la criminalística, pasamos al método, porque el método, bajo mi punto de vista, es lo más importante, que es el método, que son simplemente las maneras de hacer las cosas de una manera mucho más científica, con unos requisitos, unos objetivos, como hemos dicho antes, que sea preciso, verificable. ¿Esto cómo se hace? Pues a través de un procedimiento lógico, a través de un procedimiento ordenado. Tiene que ser ordenado. ¿Y cómo lo podemos tratar? Pues en diferentes periodos. Entonces, el método científico sería así, pues digamos que
como norma tiene estos puntos, estos ítems, pero hay autores que dicen que ponen más ítems y otros incluso menos. Pero bueno, vamos a decir algunos ítems de los periodos, que sería el planteamiento del problema, el problema de un accidente, la recopilación de datos, una observación metódica, completa, reflexiva, sin tener ni buscar un autor antes de o ni buscar el hecho antes de, sino reflexiva. Después, una vez que tenemos ya la recopilación de los datos, tendríamos que hacer una clasificación de estos datos, o sea, los tendríamos que clasificar. A partir de ahí, lo que haríamos sería postular una hipótesis, tener un diseño de la hipótesis, que es lo que vemos nosotros de estos datos que hemos recogido. Después sería un proceso de deducción, que no es inductivo, es un método deductivo, pero sería podemos ya tener ciertas nociones de qué deducimos de todos estos datos. Y por último, la verificación y la comprobación de esta deducción que hemos lanzado en principio. A partir de ahí, ¿qué tendríamos? El fin inmediato de la criminalística, que hemos dicho anteriormente, que es llegar a la verdad. Llegar a una verdad objetiva, totalmente objetiva. Como método, ¿qué podemos decir? Que puede ser pues, mediante las 7 preguntas de horas que se tienen establecidas en criminalística. ¿Qué es lo que sucedió? Un accidente, que este es el fin. ¿Quiénes estaban involucrados, activos y pasivos? Esto es muy importante porque en las investigaciones de accidentes que solemos ver solo están los activos. O sea, los pasivos nunca aparecen en las investigaciones de accidentes. A mí me resulta curioso. Y os pongo un ejemplo. Testigos. Son los testigos directos. ¿Y los indirectos? ¿Los indirectos no saben nada? Pues claro que saben. ¿Que no pueden aportar nada? Pues claro que pueden aportar. Entonces, activos y pasivos. ¿Cómo? Pues con los tipos de acciones que se presentaron. ¿Qué es cómo ocurrieron las acciones? ¿Cuándo? En el momento de los hechos, porque después tengo que buscar una relación lógica entre lo que nos han dicho y los hechos y los responsables. Entonces, hay que hacerse esta serie de preguntas. ¿Dónde aparece? ¿Dónde fue? En el centro de trabajo normalmente y de qué manera. ¿Con qué? Los instrumentos que generaron estos hechos, estos accidentes, y por qué. El carácter material, digamos. El carácter material. Yo creo que estas preguntas de la criminalística nos llevan al fin, nos llevan a llegar a la verdad del hecho. Y eso es lo que hablábamos antes del método. Por eso a mí me parece importantísimo que haya método, incluso en una investigación de accidentes de prevención de riesgos laborales que no se suele hacer. Principio de la criminalística, pues aquí esto es muy de criminalística pura y dura, pero se puede trasladar perfectamente a prevención de riesgos, que los principios son el principio de intercambio, el de correspondencia, el de reconstrucción de los hechos y el de la probabilidad. El primero de intercambio es que siempre se deja un rastro. Cuando hay una escena y hablamos de un accidente laboral, hay un rastro. Pues se ve dónde ha ocurrido, se ve si rastro bueno, pues todos los rastros que pues, se puedan dejar que dejan cuando se ocurre un accidente. Luego hay un principio de correspondencia, que es la relación entre, digamos, entre los rastros esos que se han dejado con el hecho que se ha producido. El de reconstrucción de los hechos, que digamos que es una relación entre entre los rastros y los hechos también, pero tratamos aquí los rastros como indicios. Aquí podemos decir que a partir de estos indicios, pues vemos de qué forma ocurrieron. Y el principio de probabilidad, que simplemente es un fenómeno de repetición del hecho. O sea, la probabilidad o la posibilidad de que ocurra, pues depende mucho de cuántas veces se repita ese hecho. Indicios, vamos a decir que son los indicios desde el punto de vista de la criminalística, porque, a ver, todo lo que os estoy diciendo que puede parecer así muy teórico y demás, pero es que todo esto lo tiene en cuenta policía científica. Cuando viene policía científica a un accidente laboral, todo esto lo tienen en cuenta. Por eso ellos hacen ciertas acciones que nosotros, desde el punto de vista de una investigación de accidentes, desde el punto de vista de prevención, no lo hacemos. Y esto sería importantísimo que lo tengamos en cuenta, por lo menos saber qué es lo que van a buscar, porque en muchos de los casos no sabemos qué van a buscar. Después, cuando nos encontramos con el atestado de científica o con lo que nos haya dicho autoridad laboral, nos encontramos ya cosas que nosotros no esperábamos. Entonces, es importantísimo saberlo. Los indicios que son, por las evidencias físicas materiales que ha producido el hecho.
En criminalística se le llama testigos mudos. Los indicios son los que no han dicho nada, pero están ahí y eso te están diciendo cómo ha sido el hecho. Como hemos dicho antes, pues sirven para un intercambio entre el autor, víctima y el lugar de los hechos, los tres pilares de la criminalística que estamos hablando. Eh, Importante en cuanto a esto, la minuciosidad en cuanto al tratamiento. El tratamiento es importantísimo. Incluso lo que hemos dicho antes, tened en cuenta que desde el punto de vista de criminología hay una parte concreta que estudia a la víctima. Entonces, eso es importantísimo. En esta situación en cuanto a indicios, yo recomiendo que se hagan muchísimas fotos de todo, pero fotos desde todos los ángulos, de todas las perspectivas. Muchas veces hacemos una foto, no, se cayó se ha caído no sé qué y la ha golpeado y hacemos fotos solo del objeto que ha golpeado. No, hay que hacer fotos del objeto, de dónde creíamos que estaba el objeto, de dónde procedía, cómo estaba el alrededor, porque alrededor a lo mejor había objetos en la misma situación que ese, que a lo mejor podemos estar tratando a ese accidente como que ha sido un hecho causal de que se ha caído ese objeto, pero no. Si hacemos fotos alrededor, a lo mejor comprobamos que ese no, ese y se han podido caer el resto de objetos. Entonces, es importantísimo hacer muchísimas fotos. Todos los indicios que creamos que han podido causar el accidente tienen que estar reflejados. Yo no digo que después haya que incluirlo en la investigación del accidente, pero sí que hay que disponer de ello. Entonces, desde el punto de vista científico, hay que recoger todo. Es más, hay mucha policía que en su momento llevaba cámaras de grabación y grababa la zona. ¿Por qué? Pues porque te puede dar después, puede hacer una reposición, puede hacer una composición del lugar y ver si eso era general o no era general, o ha sido un hecho causal y concreto y específico. ¿Indicios que más pueden hallarse en el lugar de los hechos? Bueno, esto está. Tener en cuenta que aquí pone, por ejemplo, pues pongo presuntos instrumentos materiales del ilícito. El ilícito es el hecho. Y pongo armas de fuego, proyectiles. Ya, yo sé que esto choca un poco con la criminología, pero podríamos hablar, por ejemplo, en la forma de ejecución de los trabajos. Pues esos sí que son instrumentos materiales del ilícito. ¿Cómo estamos desarrollando los trabajos? La huella del autor con las relacionadas con él, las zonas de paso, el estado de los trabajos, si había zonas de pisadas, en fin, cualquier cosa, cualquier cosa. Estamos hablando de indicios que son importantes después a la hora de recabar los datos, digamos a la hora de tratar los datos. La huella de la víctima, pues la posición del accidentado o la posición de los equipos de trabajo, eso nos dicen mucho. Muchas veces a eso no le prestamos importancia, pues sí que tiene importancia. Muchas veces nos pueden decir que el accidente se ha producido de una manera porque no estábamos presentes y cuando comprueba la situación tanto del accidentado como la situación de los equipos de trabajo que han intervenido en el accidente o que no han intervenido, por ejemplo, que no hubiera una red, por ejemplo, pues entonces ahí te puede hacer después, puedes sacar unas conclusiones de ella, pero es importantísimo tener en cuenta todo este tipo de cosas. El lugar y la dinámica del delito, por la situación de la zona de trabajo, es importantísimo. Esto no se suele tener, se suelen hacer las investigaciones de accidente con 3 fotos y todas de la misma zona. Hay que ver cómo está. Ahora después os voy a enseñar, por ejemplo, un accidente, además nuestro, concretamente, de una obra nuestra donde se produjo un accidente grave y os voy a enseñar lo que metí en el informe de investigación de accidente, pero tenemos muchísimas más fotos. O sea, tendríamos como 30 fotos. Sin embargo, utilicé 7, 8 o 10, no lo recuerdo. Bueno, es importante estudiar con minuciosidad todo esto, pero sobre todo los documentos, porque los documentos nos pueden indicar cómo debería estar todo legalmente o reglamentariamente, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de los indicios y ahora vamos con una cosa que ya empieza a ser propio de la investigación de accidentes. Protección del lugar de la investigación. Es importantísimo, porque suele ocurrir 2 o 3 cosas, y la primera es que no solemos llegar a tiempo, con lo cual nos encontramos los lugares ya alterados. Entonces es importantísimo que se conserve todo como está, para que cuando hagamos esas fotos nos podamos hacer una composición del lugar concreta, exacta y, digamos lo más fiable posible. Si ya han tocado barandillas, pues yo si un trabajador se ha caído de altura y me han puesto las barandillas, yo puedo deducir que había una protección colectiva, que cómo se ha caído.
pero es que previamente a lo mejor no había barandilla. Entonces, hay que conservar el lugar de trabajo, sobre todo, sobre todo por el tema de los indicios, para que no se pueda alterar digamos que el lugar del delito. Estos tipos, cuando se producen alteraciones del lugar de trabajo, pues pueden tener ciertas, digamos que ciertos intereses. Pues uno pueden ser, por ejemplo, intencionales. Intencionales puede ser, como he dicho, pues poner la barandilla para decir, no, es que yo había barandilla. No, perdona, no había barandilla, pero ya has alterado el lugar de trabajo y ahora parece que había barandilla. O también pueden ser, estas intencionales pueden ser de parte, por ejemplo, por temas de seguro, los familiares de la víctima digamos, los responsables del centro de trabajo, por temas de seguro, por temas de responsabilidades después penales. Otras pueden ser de maneras no intencionales, por ejemplo, por lluvia, por, en fin, polvo, por un montón de cosas, pero estas suelen afectar muchísimo menos. Por causas naturales, aquí, bueno, rigidez cadavérica, vale, no, eso seguramente que no lo vamos a encontrar, a menos que un cadáver lleve mucho tiempo en una zona, que es difícil desde el punto de vista de prevención. Pero sí que nos podemos encontrar huellas en las ropas. Pues eso nos puede dar, o, por ejemplo, si se ha caído de altura y había una sopanda y esa estaba mancha de grasa y resulta que en la ropa lleva grasa, pues podemos deducir que posiblemente la caída haya sido desde ahí. Si abajo no había grasa y arriba sí, por ejemplo. Trato de hacer ejemplos muy sencillos, pero que al final nos pueden ayudar. O por desconocimiento también, o impericia del que está realizando o que va a hacer, el que va a investigar el accidente. También puede meter la pata y puede destruir, digamos, puede desproteger el lugar del accidente. Ahora vamos con lo que sería ya propiamente la inspección ocular, que bajo mi punto de vista es lo que se hace, entre paréntesis, no se hace bien, bajo mi punto de vista. Porque simplemente muchas veces, y hay que decirlo, las investigaciones de accidentes se hacen desde el teléfono. Un servicio de prevención ajeno, pues muchas veces desde el teléfono, no. Presentan la investigación de accidente y la presenta el servicio de prevención ajeno o el mismo esto y dice el técnico de prevención, no, no, es que consultado. ¿Qué investigación de accidente me vas a hacer entonces? Si lo has consultado, si te lo han dicho. No has visto ni el lugar de los hechos, no has hecho nada. Entonces, estamos hablando de una investigación de accidentes desde el punto de vista criminológico o criminalístico, pero que nos afecta desde el punto de vista, digamos, de policía científica, pero que nos afecta a nosotros, nos afecta después, a la hora de tratarse un delito, porque no deja de ser un delito, va a ser importante. Entonces, la inspección ocular o tiene unos fines principales, que es comprobar el delito, por supuesto, comprobar el accidente, averiguar el móvil, cómo ha sucedido, por qué ha sucedido, determinar las circunstancias, identificar autores, víctimas, participantes y sobre todo, que lo hemos dicho anteriormente, la recogida de datos. La recogida de datos es fundamental porque nos da un beneficio indirecto, nos da un beneficio a la hora después de poder sacar unas conclusiones de la investigación del accidente, a la hora de implantar medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir, o incluso a la hora del tratamiento, o incluso a la hora de la defensa, a la hora de defenderte en un juzgado. Entonces, la inspección ocular, ¿qué son? Pues son las observaciones y comprobaciones del lugar del suceso, no es otra cosa, es digamos que una observación del lugar de los hechos. De la inspección ocular, ¿qué decimos? Lo primero, que tiene una serie de fases. Y decimos las fases previas y después lo que sería la investigación, la inspección ocular científica. Las actuaciones previas, lo hemos dicho anteriormente, proteger, anular peligros, socorrer, proteger. Recordamos que en prevención hay una cosa que se llama PAS. Se habla del accidentado, pero no solo del accidentado, lo podemos trasladar a cualquier situación, también del lugar del accidente. No tocar y proteger el escenario, lo hemos dicho anteriormente. Anotar la hora de llegada, por supuesto, es importantísimo, porque si resulta que estamos haciendo la investigación de accidente un día después, pues la investigación de accidente, no digo que no sea fiable, pero podría haber sido más fiable si lo hubiéramos hecho mucho más inmediata, que después lo pondré en los requisitos, después lo digo en los requisitos de la investigación de accidente.
y recopilar toda la información. Eso sería en la fase previa. Después la investigación ocular. En la investigación ocular científica, pues anotarnos, bueno, esto yo creo que todas las investigaciones de accidentes que realizáis, supongo que todos estos datos, si no lo tenéis, sería fácil de trasladar a un documento del sistema de gestión. La hora del comienzo, el reconocimiento del lugar de los hechos y los alrededores. Os he dicho antes que es importantísimo ver los alrededores, porque los alrededores nos pueden dar una composición del lugar, nos pueden decir si ese hecho era muy concreto y muy específico o si era algo general, algo que se hacía continuamente. Entonces nos puede después aportar a la hora de la investigación del accidente, decir si ha sido un simple error o no ha sido un simple error, que ha sido un accidente porque tenía que ocurrir, porque es que estamos trabajando de esa manera. Entonces es importantísimo los alrededores, mirar cómo estaban todas las zonas, la búsqueda de los objetos, víctimas por supuesto, de los instrumentos, de los equipos de trabajo. No irnos concretamente solo al objeto concreto y específico, sino ver lo de los alrededores. Lo que he dicho, no es lo mismo que a un equipo le falte una protección que le falten a todos. Pues si no ha ocurrido el accidente antes ha sido porque nos han puesto la mano encima, porque podía haber ocurrido muchísimo antes. La determinación de los actos, los recorridos de entrada y salida a la zona, eh, qué es lo que hacían, qué es los trabajos que se estaban desarrollando. Como os he dicho antes, las ropas, las huellas, las marcas. Es que hemos dicho antes que cuando se produce un accidente hay un intercambio. Entonces, el intercambio se puede perfectamente, digamos, que llevar la ropa, como bien os he dicho. Una reconstrucción teórica de los hechos, pero ojo, una reconstrucción teórica no quiere decir que ya saquemos una conclusión. Sobre todo de la zona. Pues mira, yo creo que salían por aquí. Por ahí es inviable que pudieran pasar porque por ahí no hay espacio. Mira, nos han dicho en este testigo que entraban por aquí no pueden entrar, porque como entraban por aquí es inviable. Entonces, la identificación de las víctimas y la recogida de todo lo que nosotros consideremos que nos puede ser de importancia. ¿A la hora de qué? A la hora de redactar el acta, que después hay que trasladarla a la investigación del accidente, pues por ejemplo, eh, con temas concretos y específicos de simplemente la descripción de los hechos, que la descripción de los hechos muchas veces es de traca. Entonces, en cuanto a requisitos de estas investigaciones de accidentes, perdón, de estas inspecciones oculares, bueno, lo primero que se haya producido el hecho, el accidente. La segunda, que, como hemos dicho anteriormente, que sea lo más inmediata posible. No vale de nada, bueno, o nos puede servir, sí que nos puede servir, pero yo creo que lo más importante es que vayamos rápidamente, porque tenemos que ver todos los indicios, tenemos que ver todas las pruebas y demás, y lo mejor es que sea lo más inmediato posible, que sea precisa, que sea minuciosa, que no saquemos conclusiones, digamos, precipitadas, que sea imparcial, aunque es difícil, pero bueno, yo tengo que tratar el accidente de manera imparcial. Yo tengo que, si quiero realmente averiguar las causas y además de averiguar las causas, que no vuelva a ocurrir, tiene que ser imparcial, porque si me estoy defendiendo ya automáticamente, e incluso en la investigación, estamos hablando de la inspección ocular, no estamos hablando del resultado final del informe de investigación de accidentes. Si en este momento ya no es imparcial, los datos van a estar sesgados. Que sea objetiva, ni suposiciones, ni interpretaciones. Todo tienen que ser hechos probados, indicios y hechos probados. Y evitar juicios de valor. Esto es importantísimo. Si ya vamos con la predispuesto en la misma inspección que estamos haciendo, buscando al culpable, señalando al encargado, señalando al trabajador, pues es difícil, difícil. Después que os pongo aquí que para la inspección ocular, ya no es solo para la inspección ocular, sino que lo importante sería crear un grupo de investigación. Un grupo de investigación no quiero decir que tengamos que tener CSI. Me refiero a tener a lo mejor un técnico que vaya al lugar de los hechos o dos técnicos, que el interrogatorio a los testigos, tanto directos como indirectos, lo haga a lo mejor otro técnico, que a posteriori cambien de técnico y se haga, digamos, que el interrogatorio lo haga otro técnico, que otro se encargue o otros técnicos se encargue de los informes o las indagaciones, de las averiguaciones de los documentos. A ver, yo no digo que tengamos que tener todo esto muchas veces difícil, pero simplemente
lo que trato de decir que si se hace en equipo, con un equipo, la investigación de accidentes va a ser, digamos, vamos, va a cambiar seguramente. Seguramente que va a cambiar. Y la percepción de la investigación del accidente también. En cuanto a la inspección ocular, la visita al centro de trabajo, pues de aquí tengo una serie de generalidades, que sería evitar la búsqueda de responsabilidades. Simplemente vamos a identificar las causas. Si vamos a buscar ya el responsable, las causas seguramente que van a salir sesgadas totalmente, como he dicho anteriormente. Inmediatez, buscar los datos los más fiel posible al momento. In situ, esto es algo que he dicho anteriormente, que no se produce en muchos de los casos, que los técnicos muchas veces, por desgracia, todas las empresas no tienen servicio de prevención propio, tienen que tirar del servicio de prevención ajeno, y al final, pues, no se hace una investigación in situ. Se hace una investigación de lo que lo han dicho, de lo que le han dicho, de lo que le han hablado por teléfono, o envíame 3 fotos. 3 fotos, no, hombre. Esto requiere una investigación en el sitio. Y preocuparse de los aspectos que han intervenido, las condiciones materiales de trabajo. Aquí hablamos, mira, instalaciones y equipos, las condiciones organizativas, los métodos y procedimientos. Esto es fundamental. Esto es un tema documental. Tenemos que saber si teníamos métodos y procedimientos, que no ha sido al libre albedrío. Las condiciones del comportamiento humano, pues si estaban capacitados, no tenían capacitados, si tenían cualificación, cuál era la actitud de los trabajadores. Pues muchas veces tenemos riesgos psicosociales y los trabajadores, pues en algunos de los casos no tienen la mejor actitud para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Entonces, todo esto hay que conocerlo, hay que intentar conocerlo. Yo no digo que se conozca porque muchas veces es dificilísimo, muchas veces nos encontramos con una pared, porque en principio se ponen a la defensiva la gente. No me da tiempo a todo esto, Agustín. Descripción apoyada en imágenes y dejar constancia de todo lo escrito. Dejar constancia de todo lo escrito. Eh, Agustín, yo estoy más tiempo si tú quieres, a mí no me Lo que importa. quiera, no, no hay ningún Yo, problema. bueno, Podemos quedar ahora un queda un ratito más, no te poquito, preocupes. queda un poquito y me gustaría que dejaros ahí un esquema de más o menos cómo llevar, digamos, cómo desarrollarlo después. Tú No, tómate si el tiempo quieren, que no quieras, Manuel, entramos, sin pero lo problemas. dejo para que lo veáis y lo conozcáis. ¿Vale? Bueno, la entrevista. Las entrevistas son fundamentales y de hecho cambian la percepción del accidente que se tiene en un principio cuando haces una entrevista desde un punto de vista criminalístico, desde un punto de vista científico. Quiere decir que esté totalmente estructurado. Estructurado no quiere decir que le tengas que guiar, pero que sí que esté estructurado. Entonces, entrevistar al accidentado siempre que sea posible. En muchos casos es muy difícil, porque tú tienes un accidente grave o mortal. Si es mortal, no vas a entrevistar al accidentado, es indudable. Pero si es grave, muchas veces el accidentado lo primero que hacen es, y que es lo que debemos hacer, que lo atiendan sanitariamente. Y sanitariamente supone que se lo van a llevar directamente a un hospital o en el caso de que sea de este tipo de gravedad. Entonces, entrevistar al accidentado en muchos casos inviable. Pero bueno, si es posible, hay que hacerlo. Y si es posible, aunque sea a la semana o a las 2 semanas, aunque va a cambiar la percepción, porque va a cambiar la percepción, también tiene ya sesgo de que ha hablado con otros compañeros, con otros testigos, incluso en muchos casos con abogados, que los abogados le van a guiar, oye, mira, no digas esto, tú di esto. Pero bueno, es importante a la hora de la investigación. A los testigos, directos e indirectos. Cuando hablo de indirectos digo que, porque muchas veces las investigaciones de accidentes solo se tratan a los testigos que están allí presentes. No, oye, entrevistaste al encargado, no es que no estaba allí. Bueno, es que no estuviera allí el encargado, pero es que el encargado es el que manda a hacer los trabajos. Igual le ha dicho que lo haga de esa manera. Influye, pues sí, organizacionalmente influye. Oye, el encargado ha dicho que se salte el procedimiento. Pues eh, entonces, en este caso, hay que entrevistarlo también. Entonces, todas estas cosas, no solo los directos, los indirectos también, importantísimos. Hemos dicho a los directos, a los indirectos. Preocuparse de todos los... A ver, sí que me pierdo. Bien. Realizar las entrevistas individualmente. Eso es muy importante, porque cuando lo haces en conjunto, al final uno va a decir lo que ha dicho el otro, ha escuchado al otro y no quiere problemas. Yo no quiero problemas. Entonces tú lo haces individualmente y después sacas tus conclusiones. Muchas veces es incluso, una vez que lo has hecho individualmente, juntarlos.
pero porque haya datos que, oye, que aquí esto no, a mí no me cuadra. Este me está diciendo este me está diciendo lo otro. Oye, una cosa, venid, oye, pero si me estáis diciendo que tal y tal, por qué me decís una cosa y ver la reacción de ellos? ¿Quién interviene? ¿Quién no interviene? ¿Cómo se miran? Son cosas que son básicas. Yo no digo que yo soy un experto en eso porque no lo soy, porque no me he dedicado nunca a la policía científica. Ya os digo que solo lo tengo por deformación profesional, por mi carrera, pero no es CSI esto. Entonces, muchas veces no es importante tener este tipo de enfrentamiento. Dejarlos muchas veces que hable el entrevistado, que hable, que se explaye, que no pasa nada, déjalo, que hable. Muchas veces hay que dejarlo que ellos digan lo que quieren, y muchas veces hay que hacerle preguntas directas, muy directas. Pero usted estaba allí, porque si me están hablando y no sabemos si o usted le dijo eso, por ejemplo, quiero decir que son preguntas directas en algunos casos y no forzarlo nunca el entrevistado, porque si no, digamos que se pone a la defensiva. Por eso digo que eliminamos el efecto inhibidor, porque se pone a la defensiva. Entonces, no forzarlo a que se estén justificando. Pero tú eras tú, espera, cuidado, hay que tratarlo esto con cuidado. Si fuera necesario, porque no siempre tenemos que dar por supuesto que estamos entendiéndole, pues pedirles aclaraciones. Oye, ¿me estás diciendo esto? Eh, Esto es una pregunta muy directa. Me estás diciendo esto porque prácticamente le estás guiando. Y después dejar constancia de todo, de todo. En cuanto a cuando hacemos las entrevistas, el uso del lenguaje, pues es importantísimo conocer su lenguaje, no hacer un lenguaje científico, un lenguaje muy culto cuando el trabajador prácticamente le cuesta entenderte. Tú tienes que entenderlo también. Entonces, incluso el lenguaje te dice en qué situación se encuentra ese trabajador o de qué manera es o qué conocimientos tiene. Hay que intentar utilizar su lenguaje entre paréntesis sin hacerlo un poco sin puesto entre paréntesis sin excederse, porque parece que ahora vamos a ser compadres todos, no, no somos todos compadres, no, no, pero sí que hablarle de la misma manera que te está hablando o una manera mediana. Eh, También evitar las bromas entre paréntesis, que sea todo happy flower, no. Estamos haciendo una investigación reciente, tampoco hay que estar con el ceño fungido ahí y que parezca que están matando a alguien. No, no, estamos intentando sacar información, que es lo que estamos hablando. Estamos hablando de recabar información. Inspección ocular sirve para recabar información. Y después evitar imitaciones, pues esto es casi que de cajón, diría yo, pero bueno. Dicho esto, digo, la observación científica esta que estamos hablando, que simplemente es advertir los hechos tal y como se presentan, ¿en qué consisten? Bueno, lo primero aquí ya, esto es lo que quería decir Agustín, que os quería trasladar este esquema, que yo al que queráis de vosotros os lo paso, y si después queréis información sobre esto, os la traslado, no hay ningún tipo de problema. Sabéis que en algunas ocasiones me habéis pedido información, os lo he pasado, pero esto es un esquema simplemente y es porque sabía que en una hora no me iba a dar tiempo y digo, lo último, que es, digamos, que la base lo pongo en forma de esquema y para que simplemente pasemos por encima, pero si lo necesitáis podáis disponer de ello. Y después tengo un informe de investigación de accidente un poco más completo para que veáis de lo que he estado hablando. Entonces, la observación científica, ¿qué es que observar? Delimitar los objetos de observación, pues en este caso un accidentado y la zona que hemos dicho, la zona, los materiales, objetos, sustancias, todo lo que hemos dicho. ¿Cómo observar? Pues hay dos diferentes maneras de observar, la natural, la estructurada y la experimentación de campo. ¿En qué se diferencia? La natural es como un espectador. Yo llego allí como un espectador y es una manera de observar. Otra, crear la estructurada es crear una estructura, o sea, yo voy guiándolo. Y después la experimentación de campo es una unión de las dos, que es la que más se suele utilizar, que es, digamos, ir guiándolo, pero de una manera natural. O sea, yo en algunos casos me alejo, veo, tal, en otros casos pregunto, en otros casos entrevisto, en otros casos reviso documentación. Simplemente es hacer algo, digamos, una mezcla de todo. ¿Con qué observar? ¿Para qué? Para relatar lo observado, la ocurrencia,
con cuántas veces ocurre, con qué frecuencia, la latencia, la latencia, digamos que sería qué intervalo de tiempo hay entre un hecho y otro, la duración, en cuánto ocurría en el tiempo, o la intensidad, de qué manera ocurría, con qué intensidad ocurría. ¿Cuándo hay a quien observar? Pues accidentados, por supuesto, al accidentado, por supuesto, pero después también ante situaciones similares, que es lo que os decía antes, que por eso es importantísimo hacer muchas fotos y demás para ver el entorno. Así podemos averiguar, como os he dicho, que sea un hecho concreto y aislado lo que ha ocurrido o no. Si estoy viendo que hay situaciones similares a las que han ocurrido el accidente en un mismo centro de trabajo, oye, aquí fallan temas organizacionales, de planificación, en fin, fallan otro tipo de cosas que la tendré que tener en cuenta después cuando vaya a hacer la investigación del accidente, pura y dura, y tendré que decir que pues, o sea, se observaba cómo había situaciones similares en el centro de trabajo. Entonces, y después del accidente, por supuesto, después del accidente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues esto es cuándo y quién, pues está claro. Observación externa no participante, pues directa a través de entrevistas o cuestionarios, muchas veces cuestionarios. Podemos pasar un cuestionario, lo que pasa es que los cuestionarios cuesta de que te lo hagan. Entonces, y las indirectas que son simplemente a través de las notas que yo vaya, no, las notas que yo me vaya tomando. No tengo que interactuar con nadie y voy tomando mis notas. Eh, Interna participante, que es activa dentro del grupo de estudio, o sea, yo me inmiscuyo en el grupo que vaya a investigar, o pasiva, que es simplemente de una manera natural, como había dicho antes, como un espectador. Yo soy un espectador, simplemente estoy observando. Y el escenario, pues una toma de datos directamente relacionado con todo lo que estamos observando alrededor. Trabajo en campo. El trabajo en campo. La entrada en campo. En campo me refiero al lugar del accidente. Es lo que se le llama en campo. Entrada, permanencia de forma pasiva en primer lugar. Sí, yo estoy allí, voy de una manera, no soy el guay del grupo, no, voy de una manera pasiva. Trato a que la gente no esté incómoda, que la gente tampoco hace falta esta de cháchara, pero sí que es verdad que hemos dicho antes que hay que utilizar un argot, el mismo argot que ellos, hay que hacerles que se sienta cómodo. Y establecimiento de un rapport. El rapport es la conexión, conectar con ellos, conectar con el resto de participantes que estén allí. La estrategia de campo. Pues en principio hay una estrategia que puede ser bastante importante, que es actuar como un ingenuo. O sea, no parecer el más listo de la clase, porque si vas a parecer el más listo de la clase, seguramente va a ocurrir un par de cosas. La primera es que se van a poner a la defensiva, y la segunda es que te vas a encontrar que alguno a lo mejor es más listo que tú. Entonces, como puede ser más listo que tú, pues muchas veces a lo mejor ponerte en una posición de ingenuo, hacer preguntas absurdas, que ya tienes incluso la respuesta. Tú ya puedes tener la respuesta, pero hacer preguntas absurdas, pues también, a veces, pues, o hacerte el ingenuo como que no conoces el trabajo, y a lo mejor lo conoces perfectamente. Pero bueno, yo me hago el ingenuo y a lo mejor saco información. Estamos hablando de sacar información. Estar en el lugar adecuado, indudablemente. Y esto es muy importante, que no deben saber exactamente qué es lo que buscamos, porque si vamos ya predefinidos lo que estamos buscando, no, si eso ha sido porque la máquina falló, pues te va a decir todo, la máquina falló. Entonces, no hay que saber exactamente lo que buscas. Tú vas a hacer la investigación de accidentes y vas a ver todo, y sin que ellos sepan lo que estás buscando, con independencia de que pueda ser obvio, pero no lo debemos dejar caer ya directamente. Y también se puede utilizar tácticas agresivas. Pues tácticas agresivas, una vez que ya hemos conocido todo, pues a lo mejor podemos ir directamente, hacer preguntas directas, no acusatorias, pero sí directas, que donde puede haber incluso un poco de incomodidad. Preguntas a formular. Indirectas, pues indirectas, fijaros, yo os he puesto tres ejemplos, pero eso no quiere decir que sean estas, pueden ser muchas. Si le gusta el trabajo, pues puedes ver la actitud. ¿Le gusta el trabajo? ¿Puede hablarme sobre el lugar? Pues mira, es que este lugar, es que aquí es raro que no haya ocurrido el accidente, porque es que aquí estamos trabajando. Pues son preguntas que nos pueden dar, digamos, una noción después a la hora de redactar el informe de investigación de accidente. ¿Le gusta su día a día? Pues mira, yo vengo aquí amargado, porque es que el encargado este nos hace que no pongamos las protecciones. Pues a la hora de la investigación del accidente, pues podemos sacar conclusiones. Y preguntas indirectas, pues son las centradas exclusivamente en el tema en cuestión. Perdón, las directas.
Las directas son las que van centradas solo en el tema en cuestión. Pues si le vamos a preguntar sobre una máquina, sobre una protección, sobre algo muy concreto. El uso del lenguaje, pues lo que hemos dicho antes, que sea un lenguaje familiar, que no sea un lenguaje de que el trabajador que te está respondiendo con este nivel y tú estás en este nivel. Que es absurdo, no lo va a entender ni siquiera. Utilizar argot, la jerga y cuidado con lo que hemos dicho antes. No nos hagamos los graciosillos, porque si nos hacemos los graciosillos podemos terminar mal. La recogida de las notas que tomemos en el trabajo en campo, pues que sean lo más completas posible, las más precisas. Si hay que mostrar detalles, se muestra detalles, en fin. Descripción del escenario. ¿Por qué pasó? Las causas inmediatas en base a los 4 grupos. Fijaros que ya hemos hablado anteriormente. Instalaciones, máquinas, herramientas y equipos. La, por temas de sustancia, por temas del ambiente, del lugar de trabajo, por lo que hemos dicho, de qué manera estamos trabajando, y relativa a los individuos. Esto también es importante, porque tenemos que saber si había factores individuales en la comisión del accidente. Entonces, es importante que lo tengamos esto en cuenta. Cualidades del investigador y observador. Pues aquí esto cada uno hemos nacido como hemos nacido y podemos tener más cualidades o menos, pero esto también se hace. Se hace como pues, documentándote, realizando muchas investigaciones de accidentes y demás, que ojalá no se tuviera que hacer ninguna, como dijo Agustín al principio de esta webinar, que no se tuviera que hacer ninguna porque eso es señal de que no ocurren accidentes. Pero cualidades, pues tienes que tener conocimiento de los hechos, tienes que tener conocimiento de cómo investigar el accidente, tienes que orientar en muchos casos, sin prejuicio, lo que hemos dicho antes, hay que ir libre para no tener información ya sesgada o tener ya, digamos, no tener ya predefinido por qué ocurrió el accidente. Tenemos que tener también madurez en cuanto a la hora de investigarlo y imaginación en el sentido de que podamos observar dentro del campo, de lo que estamos observando, podamos ver situaciones más allá de lo que nos están viendo en principio, lo que estamos viendo en principio con los ojos. Habilidad para pasar desapercibido muchas veces que he dicho, que muchas veces hay que estar, digamos, de manera natural, digamos, ajeno al accidente, a todo lo que envuelve el accidente. Capacidad de escuchar y oír es importantísimo, porque podemos leer entre líneas y vigilar y ver. O sea, tenemos que ver un poco más allá, lo que hemos dicho antes. Tenemos que tener una percepción un poco más allá de lo que se ve a simple vista, que lo vería cualquiera. Eh, la criminalística forense, que es la que se encarga de esto desde el punto de vista de fuerza y cuerpo de seguridad, pues digamos que tiene una serie de ítems que son la inspección ocular de la que hemos estado hablando, que para mí es importantísima, marcas, indicios sé que no tenéis que tener conocimiento de ella, pero digamos que no es lo que más nos afecta desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Esto ocurriría mucho más en otro tipo de delitos. Las huellas, las señales y las marcas, esto es importante a la hora de que no saquemos conclusiones apresuradas, ni de que nos diga qué ha ocurrido de una manera cuando las señales y las marcas nos están marcando otra cosa. La evaluación del daño corporal, pues indudablemente no lo conocemos, pero después he puesto aquí en el tema de casos, he puesto pues en el daño corporal lo que más suele ocurrir. Cristales, electrocuciones, cristales, porque es muy importante dentro del punto de la criminalística por los picos, que en este caso aquí se nos escapa un poco, y electrocuciones y cortocircuito, porque son también temas importantes dentro de la criminalística. En cuanto a la evaluación del daño corporal, los casos de las lesiones más importantes, pues agentes con lesivos externos, con internos, contusiones, lesiones por caída, esta es una de las más importantes en construcción, por ejemplo, las lesiones por caída, las heridas con instrumentos cortopunzantes, accidentes de tráfico, explosiones, electricidad, por calor. Bueno, aquí os he puesto una relación más o menos de lo que más se suelen dar en las investigaciones de accidentes, pero ocurren por otros casos. Por ejemplo, aquí no sé si lo he incluido, bueno, aunque estaría dentro de las lesiones de los agentes lesivos
internos, por ejemplo, un atrapamiento o algo de esto, o agentes lesivos externos, también un atrapamiento podría provocarlo. Y por último, antes de enseñaros una investigación de accidente un poco con una descripción un poco más profunda y sobre todo con una recabación de hechos más importantes, os quiero trasladar un resumen, un esquema resumen que lo he dividido en dos partes, que sería un resumen de todo, que sería, lo primero sería la toma de datos, que son los antecedentes, delimitar los objetos de observación, delimitar las empresas implicadas, datos de los responsables, trabajos que se están realizando. Esto es importantísimo. Estos son los datos que tenemos que recabar, pero podemos recabar todos los que queramos de más, no nos viene mal. La inspección ocular, la zona, protección de la zona, lo hemos dicho antes. Primero, proteger la zona para que, digamos, que la información sea la más veraz. Después, una elaboración, una vez que tenemos la comprobación de la zona, una elaboración de las hipótesis. Unas hipótesis que nos podemos marcar en principio. Eso no quiere decir que el accidente esté causado después por esas hipótesis. Pues las hipótesis se comprueban y si, como hemos dicho anteriormente, en criminalística se verifican y si no se pueden verificar, hay que pasar a otra hipótesis. No podemos quedarnos con esa porque no se ha podido verificar. Entonces, pasar a otra hipótesis. La reconstrucción de los hechos, pues eso es mm, algo que es una suposición de lo que, que está basado en la hipótesis, en las hipótesis. La inspección de las muestras, las huellas, las marcas, los indicios, lo que hemos estado hablando anteriormente. La inspección de los medios, por las instalaciones de las máquinas, las herramientas, los equipos, los materiales, las sustancias químicas o no, las sustancias que han intervenido. Puede ser una sustancia que no sea química, os pongo un ejemplo. Un trabajador que se cae en una zanja donde están haciendo pantalla y se está utilizando bentonita, pues eso resbala. Eso resbala, pues si estabas al lado y no la tenías protegida, te has caído, pues es importante inspeccionar que allí había bentonita, porque va a estar relacionada con el accidente. No estamos hablando solamente de las sustancias químicas que todos conocemos, pinturas, gases y demás. El ambiente de trabajo, que está relacionado con la situación general de los trabajos y de los individuos, los factores individuales. Los factores individuales importantísimos. Para todo esto, ¿qué es importante? La utilización de medios audiovisuales. Hemos hablado fotografía, pero si utilizamos cámaras, pues cámaras también. No pasa nada, o sea, me refiero a cámaras de vídeo. Pero sí que es importante utilizar lo que haga falta. En cuanto a la parte 2 de este resumen, la inspección ocular, que lo hemos dicho anteriormente, hemos estado hablando de ella, el tipo de lesiones, la ropa de trabajo, la posición en la escena del accidentado, ya hemos dicho que puede estar relacionado con los factores que han provocado el accidente, los informes médicos, por supuesto, y siempre os pongo utilización de medios audiovisuales, porque todo lo que utilicemos, mejor. Fotos, por ejemplo, es fundamental. La comprobación documental, que si os fijáis aquí lo relaciono un poco con construcción, por los planes de seguridad, los anexos, los procedimientos de trabajo, en fin, todo lo relacionado con la documentación que sea necesaria. Que sea necesaria y que pueda aportar información, porque hemos hablado siempre que esto es una recogida de datos. Las autorizaciones o no de la zona de los trabajos que se están realizando y documentación varia. Pues toda la documentación que se tenga que aportar, pues si tenemos en ese caso más documentación, pues por ejemplo, por un manual, pues hay que aportarlo, hay que revisarla. Entrevistas, por lo que hemos dicho antes, la toma de declaración o los accidentados, si no es posible, la toma de declaración a los responsables, eso es importantísimo, los responsables no se pueden pasar ninguno. A los responsables hay que tomarle siempre declaración porque depende de ellos las causas organizacionales. Entonces, es importantísimo. La declaración de los testigos presenciales y los no presenciales. Los no presenciables me refiero a los indirectos. Lo digo a continuación, que es la toma de declaración de los testigos habituales de la zona, que son indirectos, porque en ese momento no estaban, pero conocen perfectamente el trabajo porque ellos están continuamente por esa zona o conocen cómo están realizando los trabajos. Y por último, la confección del informe, que es una descripción completa, detallada, precisa, que nos puede servir
a la hora bueno, que nos puede servir, ¿no? Que es lo que pretendemos, que es lo que pretendemos realmente. Os paso esto, porque esto lo conocéis seguramente todos desde el punto de vista de prevención, que son una tabla orientativa de las causas básicas, las inmediatas, que hemos hablado antes de ellas, y ahora os voy a mostrar, aunque sea por encima, una investigación de accidente. Una investigación de accidente nuestro, de un accidente grave. Vale, fijaros lo que os pongo. Dossier. Este dossier es un informe de investigación de accidente nuestro. Fijaros, no es un documento de investigación de accidente, no. Lleva fotos, documentación del trabajador, documentación de la empresa. Fijaros la cantidad de documentación que hay aquí. Esto es un informe de investigación de accidente grave. No, o sea, quiero decir, no solo es el informe, no, es todo lo que conlleva esto. Suele ocurrir en España, los que están en España aquí, que supongo seréis la mayoría, o no, no lo sé. Suele ocurrir que te suelen pedir información de los accidentes a 2 años vista, a 1 año, 2 años vista. ¿Por qué? Porque es cuando se ha judicializado el accidente. Entonces, llega casos en que no hay nada. Un informe de investigación de accidente hay, pero cuando te piden a lo mejor, que a la hora de defenderte, que digas cómo estaba la zona, pues no tienes fotos, no sabes, no, es que estos ya no estaban, esa obra ya está terminada, por ejemplo. Entonces, eh, esto es, digamos que lo que sería la investigación de accidente, y después he puesto al lado lo que sería, fijaros que la investigación de accidente no es un solo documento. Bueno, sería un solo documento, pero tiene diferentes borradores. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo hemos hecho en equipo. El primero que lo ha hecho el técnico de prevención que le tocaba esa zona o esa obra. El segundo ha sido una revisión. ¿Por qué? Porque lo primero que ha hecho ha sido un borrador, porque hay que aportar la información, digamos que para que se recabe el informe de hay que aportar cierta información. Entonces nosotros lo primero que hacemos es aportar la básica y con la información que tenemos en ese momento. Pero, eso no quiere decir que esté toda la información, ni sea la más adecuada o quizás sea la más exacta. Entonces, esto se hace a través de las revisiones. Entonces, si os fijáis aquí, pues aparecen 3 o 4 accidentes, aunque pone versión 1 y 2, serían 3, porque el último es digamos que la última versión. Entonces, si os fijáis, el último que aparece como investigación de accidentes, 2023, 10-30, ese es el informe de investigación de accidentes que resulta. Ese es el que resultó. ¿Vale? Y el interno es el que veis arriba, que pone interno, ese es porque ha sido el que hemos tratado los 3 técnicos que hemos hecho el informe de investigación de accidente o que lo hemos estado tratando. Entonces, esto sería un informe de investigación de accidente. Ahora, por ejemplo, aquí está el informe de investigación de accidente. He tachado, por supuesto, por la ley de protección de datos, pues he tachado un montón de cosas porque, claro, no lo puedo poner, ¿no? Pero fijaros lo que aparece en el informe de investigación de accidentes, pues a qué se dedicaba, cuál era su antigüedad en el puesto de trabajo, que es importantísimo para poder defender la experiencia que tenía o no tenía la experiencia, o si había vicios ocultos, vicios por realizar los trabajos de esa manera, pues que era un hombre, que era casado, pues, que no tenía hijos, pues bueno, pues esto sí que afecta, no nos afecta a la hora de hacer una investigación de accidente, pero después sí que afecta cuando te piden recargos sociales por tema de seguros sociales, pues afecta. Entonces todo lo tenemos. Si aparece, veis ahí qué tipo de lesión, que fue lesiones múltiples, golpe contra el resultado de una caída del trabajador, múltiples partes del cuerpo afectadas. Pues en concreto que cayó, pero como consecuencia de andar por una zona que no estaba protegida, que es un encofrado sin protección. Daños materiales no se producen. Y en la descripción hace una breve descripción de qué es lo que ocurrió. Eh, pues, a ver, si queréis os la leo, pero que es absurdo. Lo que quiero llevaros es que un informe de investigación de accidente no es una hojita ahí simple donde ha dicho el trabajador se cayó. No. Entonces, las causas directas, caída a distinto nivel, factores relativos a la organización del trabajo y a la gestión de la prevención por métodos inadecuados y la elección de medios auxiliares y medios materiales utilizados. Ahí ya te están diciendo que había un tema de causas organizacionales. Y esto se comprueba de haber comprobado todo y ahora lo voy a ver en la foto. Causas indirectas, factores relativos a la organización del trabajo y a la falta de coordinación entre los equipos intervinientes. Hay una falta de coordinación, por ejemplo. Falta de órdenes claras o relativos a la gestión de la prevención por falta de información relativa a los riesgos existentes. Bueno, lo que sea. Fijaros, acciones a adoptar e evitar, acciones correctivas. Una campaña de información, una formación a mandos intermedios,
Eh, una revisión del personal en obra con formación de inducción. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Y después nos dice que el seguimiento de las acciones, pues lo hará el equipo de obra, el equipo de prevención que le corresponde a esa obra. No sé si estáis viendo lo mismo que yo, supongo que sí. Informe de investigación. Bueno, pues mira, datos de interés. Pues mira, aquí ya empiezan a haber datos de interés que no se suelen apuntar, pero es que son importantes, sobre todo cuando pasan después 2 años y te tienes que defender. Pues dice que el trabajador accidentado y el compañero acudieron a la obra aproximadamente a las 12 de la mañana para reforzar el número de trabajadores de esta subcontrata, no habiendo recibido información de inducción que deben recibir todos los trabajadores cuando acceden por primera vez a la obra. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entra un trabajador a la obra, lo primero que hacerle es hacerle una información, tanto de las medidas preventivas básicas como del plan de emergencia. Pues como llegó a las 12, pues mira, qué casualidad que a ese trabajador no se le dio la información. Fijaros que nos estamos ya autoinculpando, pero quiero decir, esto es una investigación de accidentes que nos sirve para que no se vuelvan a producir accidentes, pero si nosotros, bueno, esto me lo callo. Por procedimiento de desencofrado, la elección, estamos diciendo que los patios interiores no cumplen con la normativa de seguridad. Fijaros lo que estoy diciendo en la investigación de accidentes. O sea, esto se ha tenido que, digamos que tener consistencia, si no sería difícil. La elección de los medios, la aplicación del artículo 15 de prevención de riesgo en los principios de la acción preventiva, o sea, en fin. Y otras notas, pues aquí en otras notas aportamos más información todavía. Esto no sirve, claro que no sirve, esto es una investigación de accidentes, lo demás, bajo mi punto de vista, pasa por encima. Pasamos no, no, esta. Este es importante. Declaración de los testigos. He tapado los testigos, pero fijaros que en teoría nadie vio el accidente. Cuento este accidente, nadie lo vio. Pero sin embargo, yo tengo aquí a 5 testigos. ¿Por qué tengo a los testigos directos e indirectos? Y uno digo, presencial en la zona de trabajo, testigo directo. Otro, jefe de equipo, presencial en la zona, testigo directo. Otro, compañero que recuperaba material, en este caso puntual junto al accidentado, presencial en la zona, testigo directo. Pero ahora mira, jefe de obra, no presente, testigo indirecto. Otro, encargado general de la obra, presencial en la zona, en estos momentos no presencial. O sea que es un testigo indirecto, pero nos aporta información. O sea que esto es importantísimo. Y después ya los datos de las lesiones. Pero ahora vamos os dije que este accidente por lo menos había 30 o 40 fotos. Yo he tomado algunas solo, pero mira, el estado previo. Porque os digo, hay que meter todo. Y aquí, por ejemplo, está el estado previo. El estado previo, pues fijaros que está todo protegido. Fijaros que está todo protegido. Mira, hago aquí una foto, estado previo al accidente. El accidente fue en uno de los patios de luz esto. Fijaros que los bordes están protegidos con una barandilla de tres barandillas, de triple barandilla. Protección de borde mediante barandilla. Aquí es donde se produce el accidente. Fijaros que solo hay un tablero quitado, solo hay uno por donde se cayó el trabajador. Fijaros que está totalmente limpia la zona donde estuvieron atendiendo la zona del trabajador donde se cayó y quién lo estaban atendiendo, los sanitarios, el hueco por donde se produce la caída. O sea, fijaros que esa foto que estáis viendo donde hay un hueco ya anteriormente estaba tapado totalmente. Y estos trabajadores estamos diciendo que vinieron a las 12. O sea, no eran los trabajadores que habían estado durante la mañana. En este caso, bueno, zona desencofrada, hueco de la caída. Fijaros que protección colocada tras el accidente. Una barandilla ahí se pusieron, porque claro, ya se habían quedado desprotegida la zona. Eh, en fin, desencofrado del hueco. Bueno, fotos de la zona, que es importantísimo, porque nos da una amplitud de cómo puede ocurrir, cómo ocurren los accidentes. Y, y bueno, que para mí es importante los anexos fotográficos, porque nos pueden dar una justificación de los hechos y que, a ver, que sé que esto da para mucho que hablar, pero que tampoco tenía mucho tiempo y yo creo que colorín colorado no creo que, yo sé que ha sido un poco muy condensado todo, porque de esto hay mucho de lo que hablar, pero bueno, que es una manera, vuelvo a decir que para mí es una manera, digamos,
de concienciarnos de que los accidentes los podemos tratar de otra manera, no solo con una investigación, como nos dicen siempre los técnicos de los, digamos, de los organismos de seguridad y salud, que tienen razón, que son métodos para investigar los accidentes, pero hay que tratarlo también desde un punto de vista porque no deja de ser un delito. Es que un accidente es un delito. Otra cosa es que haya una imputación por ese delito, pero delito es el mero hecho de que un accidente, de que un trabajador esté expuesto a un riesgo ya es un delito. Lo dice la ley, no lo digo yo, vamos. Entonces, tenemos que tratarlo de otra manera. Y que esta manera no quiere decir que esto se lo tengamos que entregar directamente a un juez. No. Lo que nos tiene que servir es para que nosotros, cuando nos vayan a investigar, cuando vayamos a hacer la investigación de un accidente y sepamos que va a tener unas consecuencias jurídico-penales, pues tengamos en cuenta que por dónde nos puede venir y qué es lo que nos puede ocurrir. Entonces, simplemente con esto lo que quiero decir es que los accidentes hay que tratarlos, digamos, con mucha precisión a la hora de recabar datos y recabar los máximos posibles. Y nada más, lo siento, pero eh, eh, lo siento si he sido muy, he sido Bueno, muy Manuel, completo. como veis, Manuel lo da todo. Podremos estar aquí no varias horas, sino varios días, ¿no? Porque la investigación de accidentes da para muchísimo, ¿no? Aquí estamos mandando preguntas según ibas avanzando, pues de prácticamente todo, ¿no? Ya sé No las que veía. estábamos planificados para estar aquí una hora. Ya veis que Manuel aquí lo da todo, ¿no? Al final, oye, pues muchísimas gracias también por compartir, ¿no? Porque al final, bueno, es importante, ¿no? Y sobre todo, oye, pues en estos webinars que tú estás llevando a cabo, pues también es un lujo que puedas compartir casos reales, ¿no? Aquí algunas preguntas que estaban lanzando, que hemos llegado aquí también por el privado, pues hablaba mucho de los grupos multidisciplinares de investigación, si tienen que participar los delegados de prevención. Yo, al igual, porque claro, aquí hay diferentes fases, ¿no? Yo también estaba pensando mucho, oye, aquí por ejemplo has hablado mucho de la toma de datos, luego estaría la parte de oficina también, ¿no? Oye, con todo esto, ¿qué hago yo, no? Sí. Incluso yo estaba pensando en alto, luego comenta lo que tú quieras. Claro, hablamos de los incidentes o accidentes que son daños Perdona. más relacionados con la parte de equipos, máquina, pero ¿y qué pasa con lo que no se ve, no? Pensar, por ejemplo, a lo mejor en los temas psicosociales, ¿no? Cuando hay algún incidente o algún daño, esto cómo se investiga, si las técnicas son las mismas, si no son las mismas, qué experiencia hay en esto. Y luego yo también estaba pensando un poco desde tu experiencia, entiendo, hay cosas aquí que entiendo que no podrás contar, ¿no? Pero muchas veces hay un accidente grave o mortal que al final, como dices tú, va a un juicio. Si la empresa o la dirección de la empresa, a lo mejor en la investigación te dice cambia esto, no lo cambies, ponlo así o ponlo de otra manera, ¿no? Porque cuando te has a un juzgado, ¿no? Entiendo que Sí, aquí ya entra otro tipo de figuras o elementos, ¿no? Como puede ser claro, el equipo de abogados, ¿no? Cosas que, bueno, que a lo mejor no se ven, pero que están ahí también, ¿no? Porque al final una claro. cosa es el tema técnico, tú vas como el técnico, esto quién lo firma, hay que firmarlo, lo firmo yo, lo firma el jefe de prevención, eh, mm, no pongas ninguna firma por si acaso, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, Porque por una sí, parte sí, está el tema como más técnico, que es lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Pero luego hay otro tipo de cosas detrás. Es más, podríamos por aquí si queréis, que tú también lo conoces y va muchísimo a juicio, Andreu Sánchez, que es abogado especializado sí, en temas de prevención, un poco nos sí, podía comentar un correcto. poco también, eh, pues eso, ¿no? Como técnico, oye, esto no lo firmes, si lo firma, esto hazlo, no lo haga, esto que Sí, participa personal técnico, participa la parte sanitaria de si la empresa lo tiene asumido. Eh, Entiendo que es un mundo que da para muchísimo, ¿no? Comentáis bueno. lo que quiera, Manuel, ¿no? Porque al A final, ver, yo lo que puedo decir es que seguramente, como has dicho, pues él tiene mucha más experiencia en esto y es verdad, porque él conoce cómo tratarlo desde un punto de vista jurídico, que es lo más importante, pero sí que es verdad que es una desgracia porque yo creo digamos que, y yo hay cosas que no puedo hablar, o sea, hay cosas que no las puedo decir, pero sí que es una desgracia que la investigación de accidentes desde el punto de vista de prevención está enfocada de una manera y la investigación de accidentes desde un punto de vista jurídico está enfocada de otra. Porque estamos hablando una desde el punto de vista delictivo, jurídico delictivo, y la otra desde el punto de vista de averiguar las causas para que no se vuelvan a repetir. Con lo cual,
¿Qué suele ocurrir? Que si decimos, como bien has dicho, si decimos cosas que casi que nos estamos autoinculpando, pues después vete a un juicio. Pues vete al juicio si te estás pegando ya el tiro en el pie directamente. Te estás pegando directamente el tiro en el pie, porque la ley de prevención ya la conocemos todos, que dice que el responsable es el empresario. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ellos buscan muchas veces un culpable, ellos buscan el culpable y nosotros buscamos otra cosa. Nosotros, o sea, desde el punto de vista de prevención se buscan las causas para que no vuelvan a suceder. Y desde el punto de vista delictivo se busca el culpable del delito, para que venga un San Pagarín y pague o para que se pueda juzgar desde el punto de vista penal. Si está por aquí, pues te lo podrá decir el mejor que yo, que hay cosas pues que... A ver, firmarlo, yo lo firmo. O sea, nosotros lo firmamos porque estamos hablando de una investigación de accidente. Ahora, otra cosa es, estamos hablando de una investigación de accidente, eh, ¿cómo lo diría? Que pueda llegar a un juzgado. Uf, complicado, tema complicado. Ahí ya tienen que entrar jurídicos por el medio, el departamento jurídico y que se haga una, digamos, que diluciden si es conveniente o no, pero firmarlo no es ningún problema. La ley, yo qué sé, la ley nos dice que hay que firmar, que hay que hacer una investigación de accidente, que es responsable el empresario. ¿Quién lo firma? En teoría el empresario, pero ¿quién está haciendo la investigación del accidente si tienes un servicio de prevención propio, un técnico de prevención? Pues has hecho otra pregunta por ahí. ¿Pueden participar? Claro, no, deben participar. Incluso, mira, creo que digamos, está orientado desde el punto de vista penal para que no lo investigaran en principio unos técnicos, sino que lo investigaran pues, participantes. Hay empresas importantes que lo tienen procedimentado para que las investigaciones de accidentes las investiguen los participantes, quiero decir, los mandos intermedios que participan en las actividades productivas. Eso hay muchas empresas que lo hacen. A ver, a mí me parece que si haces un equipo multidisciplinar y primero lo investigan ellos y después están asesorados por los técnicos de prevención y después participan los técnicos de prevención, pues me parecería la forma más correcta, porque de esa manera no es una isla la investigación de accidentes, sino que es parte de la empresa. La integración de la prevención en todos los procesos de la empresa que hablamos muchas veces, pues en la investigación de accidentes también. Debería, bajo mi punto de vista, pero es más complicado, porque muchas veces te dicen que es que ellos no tienen conocimiento. Para eso hay que formar a los equipos. No sé si... Otro de los temas, y con eso vamos a ir finalizando porque ya digo, da para mucho, según tengo entendido, y yo sí que he estado en grandes compañías, que incluso todo el tema de funciones y responsabilidades en lo que es aquí el plan de prevención o los manuales de prevención que tengan las empresas fuera de España o procedimientos y tal, la importancia que tiene el que estén bien definidas las funciones y responsabilidades, porque de ahí Claro, es donde tiran, ¿no? Yo incluso me he claro. encontrado grandes compañías que han recurrido a bufetes de abogados para que a la altísima dirección le definan las funciones y responsabilidades como muy claramente, ¿no? Bueno, si es una empresa que tiene un sistema de gestión, que tiene un servicio de prevención propio, tiene un sistema de gestión, las funciones y las responsabilidades tienen que estar definidas. Yo, Sí, sí, no, vamos, lo que me refiero es que estén claramente definidas o incluso muchas veces aparecen ahí y mucha de la gente que luego tiene responsabilidades ni sabe que aparecían ahí o no estaban correctamente definidas y luego era yo no sabía, yo no sé qué, yo no ya. sé cuánto y al final es que cuando vas a la empresa no dice, oye, que aquí el procedimiento dice que cuando hay que seleccionar la escalera eres tú el que la selecciona, no soy yo, ¿sabes? Entonces al final la gente muchas veces o incluso en empresas, ¿no? Cuando dice, que yo soy el responsable de esto, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿No? Que muchas veces la gente, no, Sí, no, si es que esto no hace falta que te pague nada para que tenga tus responsabilidades, ¿no? ya, mira, yo por ejemplo eso lo tengo claro. Yo eso lo tengo clarísimo. Eh, es decir, en la empresa saben que el servicio de prevención es un staff asesor. Todos lo saben. Todos lo saben, porque es mi concepción de la prevención de riesgos. Porque si de mí dependieran los trabajos en muchas ocasiones, pues el trabajo a lo mejor no se haría, o se haría en otro momento. Pero es que nosotros esas cosas no las decimos, porque hay un equipo de producción que tiene que jugar con más variables. Entonces, en la empresa, todo el mundo tiene que saber que los técnicos de prevención, además, la ley salió de esa manera.
La ley sale de esa manera. Otra cosa es las vueltas que le estamos dando a la ley, que cada día estamos más iluminados, y me incluyo, donde cada uno dice la parida que le da la gana. Y me incluyo, vuelvo a decir, no me extraigo de la ecuación. Entonces, todos tienen que saber, todos tienen que saber que el servicio de prevención son asesores de los equipos de producción, de los trabajadores, de los delegados de prevención, o de los representantes de los trabajadores. Y eso es así. Y otra cosa es lo que se está llevando a día de hoy. Pero claro, es que si nos hacemos caso de lo que se está llevando a día de hoy, hay técnicos de prevención por ahí. Bueno, yo no sé si habéis leído cosas por ahí, pero hay técnicos de prevención que hacen de todo. De todo. Pero bueno, ¿y qué le hacemos? Pues tendremos que seguir luchando contra eso. Pero en la empresa, por ejemplo, en mi empresa todos saben porque lo tienen muy claro. Porque así se lo distribuyo yo. No solo en las funciones que aparecen en los manuales del sistema de gestión, sino que los recuerdo continuamente. De hecho, esta semana he estado en Sevilla con la delegación de zona sur occidental y con los responsables de producción. Y es algo que continuamente lo decimos. Estamos para ayudarles, estamos para asesorarles. Ellos no tienen que estar todos los días leyendo legislación porque no es necesario. Para eso estamos nosotros, para comprobar la legislación, para comprobar cosas nuevas, nuevos avances, un montón de cosas. Pero estamos para asesorarles, no para decirle cómo tienen que hacer las cosas, que en muchos de los casos las cosas nosotros somos técnicos de prevención y de muchas, en muchos sectores. O sea, el técnico de prevención no se le prepara para un sector concreto. Entonces, lo único que podemos hacer es asesorarles desde el punto de vista legal y de los conocimientos que tengamos por experiencia. Pero es que ellos también tienen esa experiencia. Que, o es que no solo la tenemos nosotros, o sea, un profesional en construcción que lleve 20 años puede tener la misma experiencia de cosas realizadas, de qué manera se realizaron, que la que puedo tener yo si llevo 20 años. Otra cosa es que le haya puesto interés en quedarse con la manera de hacerlo. Entonces, sí que es fundamental que lo conozca y bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, el técnico de prevención es un staff asesor. Son dentro de los staff asesores y están para asesorar. Y eso lo tienen que conocer. Bueno, pues hasta aquí, que es más de lo que esperábamos, que es muchísimo, que esto da para muchísimo. Manuel, que increíble, ¿no? El que compartas conocimientos, experiencias. Bueno, también compartiremos, tenéis por ahí su correo, lo reenviaremos nuevamente. Ujú. Si queréis, ya sabéis que Manuel está disponible. Sí. Bueno, y con estos webinars, pues también hemos tratado de ver la práctica de la investigación de accidentes. Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias.